para todos nosotros siempre va a ser oportuno, va a ser agradable, pertinente el tratar de dejar alguna suerte de mensaje o nuestro granito de arena llamando su atención sobre el diagnóstico y probable tratamiento de alteraciones transversales, ¿no? Siendo que como odontólogos todos nosotros estamos como que más entrenados, ¿no?, en detectar problemas sagitales y hemos adoptado pues a Angle como nuestro papá, ¿no? Y por tanto en aquello que él priorizó, pues ahí nos concentramos, ¿no? Pero es importante tener claro que además de que muy correctamente sabemos clasificar las maloclusiones por su alteración sagital o anteroposterior en clase 1, clase 2, clase 3, con las divisiones que sabemos que tiene la clase 2, es importante recordar que las maloclusiones tienen estos componentes tridimensionales, ¿no? Y es que el componente vertical como el componente transversal tienen que ser también motivos de atención para nosotros, ¿no? Y es en ese sentido que, recordando la alta frecuencia de alteraciones transversales y que no necesariamente se reportan como deberían ser, porque muchas veces subestimamos estos problemas, es que se ha visto por pertinente que este manejo de alteraciones transversales se pueda dar en estas dos sesiones, ¿no? Donde entiendo el doctor primero dio a grandes rasgos esta primera parte del dictado de manejo de maloclusiones transversales, y ya para este momento yo les voy a conversar y contar un poquito de evidencias respecto a expansión y disyunción en ortodoncia. Entonces vamos a ir por ahí esperaría yo, compartiendo en esta segunda parte algunas definiciones respecto a expansión, también lo propio en disyunción, indicaciones, ¿no?, los tipos, no solo de tratamientos, sino de aparatos, algunos factores asociados y algunos artículos que hemos podido recopilar para ustedes. Entonces, les decía, nosotros en ortodoncia, ya desde hace un tiempo, creo que de las especialidades odontológicas somos de los que estamos más conscientes y más preocupados por hacer abordajes tridimensionales, ¿no? En esta estructura, en este diagrama, como lo denomina English, 3D, 3T, lo que tratamos nosotros es de, en una herramienta de una presentación, en un solo golpe de vista, poder identificar que las malnutriciones tienen componentes esqueletales, tienen componentes funcionales o de tejidos blandos y tienen también alteraciones dentarias, ¿no? Y que cada uno de estos tejidos, ¿no?, que pueden verse afectados, podrían tener alteraciones a nivel sagital, a nivel transversal y a nivel vertical, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros como objeto de atención para esta segunda parte son las alteraciones transversales, sean estas alteraciones transversales esqueletales, ¿no?, o sean estas alteraciones transversales netamente las dentarias, ¿no? Muchas veces nosotros se nos es más fácil detectar una alteración dentaria, pero no tenemos necesariamente el entrenamiento para poder discernir y poder decir si hay un componente esqueletal o no, ¿no? Lo que nos llama más la atención es cuando encontramos una suerte de mordida cruzada, ¿no?, o una mordida en tijera, y sabemos que hay algo que hacer ahí, ¿no? Pero la idea de esta sesión es que podamos reconocer o recordar un poquito lo que ya conversaron ustedes respecto a cuando hay una alteración transversal dentaria y una alteración transversal esqueletal, y según ello definir la mejor opción de tratamiento, ¿no? Según el autor que nosotros vayamos a consultar, muchas veces en ortodoncia se conoce a todo este proceso en su sentido más amplio como expansión, ¿no? Siendo que, a decir de la RAE, la Real Academia Española, debemos entender expansión como la acción y el efecto de expandirse, ¿no? Es decir, entendiendo expandir como la acción de dilatar algo o hacer que aumente de tamaño, ¿no? Es decir, nuestros tratamientos, cuando hablamos de tratamientos de expansión, lo que buscan es que ese maxilar que está estrecho se haga más ancho, ¿no?, que aumente de tamaño, que se dilate, que se anche, que se ensanche, si cabe el término, porque
porque en principio estuvo comprimido, ¿no? Es decir, nosotros no, algo que está normal, yo no lo voy a hacer más ancho porque se me ocurre, ¿no? Nosotros recordando la secuencia, ¿no? La secuencia o la lógica de la atención de un paciente, primero, y por ello es que ustedes han tenido primero la sesión con el doctor Duque, primero se determina el problema, ¿no? Primero tengo que identificar el problema y sobre el problema plantear la propuesta de solución y no al revés, ¿no? No es que yo quiero hacer un expansor y no me interesa si el paciente tiene la necesidad de ello o no, ¿no? Entonces, teniendo la claridad que primero es la detección del problema, primero tengo un problema transversal que atender, pues recién sobre ello yo voy a poder buscar mis opciones de expandirlo, siendo que he determinado que el maxilar está muy estrecho. Ponía la imagen de este paciente compartido para ustedes para mostrarles, ¿no? las particularidades de combinaciones que puede tener un paciente. Y en este sentido, cómo es que sobre el lado derecho tengo claramente un problema transversal, ¿no? Una mordida cruzada que por partes es cúspide-cúspide, mientras que en el lado izquierdo tengo una mordida abierta, ¿no? Pero que no termina de ser cruzada. Es más, alguno de los dientes pareciera estar inclusive con una tendencia hacia tijera, ¿no? Entonces las alteraciones pueden darse de N formas. De igual manera, tengo un problema transversal importante también aquí que muchas veces se subestima y es la no coincidencia de líneas medias, ¿no? Y de ahí lo bonito, las ayudas anatómicas que nosotros tenemos, ¿no? Una vez más, los frenillos, una vez más, el RAFE medio, cómo es que nos permite a nosotros identificar dónde es que debería estar la línea media, ¿no? Es así que en el caso superior, ustedes pueden darse cuenta cómo los incisivos están como rotados hacia el lado izquierdo, ¿no? Y por ello la tensión del frenillo que se ve como inclinado hacia ese lado. Mientras que cuando nosotros hablamos de disyunción, cuando hablamos de disyuntar, nos estamos refiriendo a la acción y efecto de separar, ¿no? De desunir. Entonces, para pensar en una disyunción, yo tengo que partir de conocer que existe esa condición, ¿no? Algo que está unido, pero que se puede desunir, si cabe el término, que se puede separar. Es decir, se puede separar en dos o más partes, en este caso dos, siendo que existe la posibilidad biológica de hacerlo, ¿no? Ahí la diferencia. Cuando yo pienso en expandir, simplemente estoy pensando en ensanchar, pero cuando yo pienso en disyuntar, estoy pensando, cuando pienso en expandir, estoy pensando en ampliar, en hacer más grande. Mientras que cuando yo pienso en disyuntar, estoy pensando en separar en dos, ¿no? Y estoy pensando en separar en dos porque puedo separar en dos, porque existen las condiciones biológicas para poder hacerlo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente con un maxilar muy estrecho, como podemos verlo aquí, ¿no? Con un maxilar que en lugar de ser ovoide tiene una tendencia más como triangular, yo me doy cuenta de que sí necesito ensanchar este maxilar, pero ese ensanchamiento, ese aumento de volumen del maxilar, hay que definir si solo es expandir y ya vayamos dejando algunas cositas claras, ¿no? Cuando hablamos de expandir, normalmente ese término lo estamos utilizando más para hacer manejos dentoalveolares, cuando me basta con mover dientes y con eso se corrigen las formas y los espacios. Mientras que cuando hablamos de disyuntar, nos estamos refiriendo más a mover los dientes, pero con todo y sus hemimaxilares, ¿no? Es decir, lograr tener maxilares de verdad más anchos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas transversales, les decía que es lo que motiva que yo piense en que tengo que o expandir o disyuntar, tenemos que tener presente que constituyen una alteración en la forma de la oclusión de los dientes posteriores en sentido frontal o desviaciones de la línea media en la zona anterior. Por favor, muchas veces tenemos claro que el problema transversal se presenta en la zona posterior, pero se nos pasa como desapercibido que el problema transversal también puede estar en la zona anterior, ¿no? Que el hecho de que falten algunos dientes en uno o en otro lado o que se corra la línea media es un problema que nosotros tenemos que sí o sí atender, porque finalmente una resolución de una maloclusión debe mucho su estabilidad a que tú puedas tener una buena distancia intermolar, una buena distancia intercanina y una buena relación de líneas medias, ¿no? Entonces, son detalles que nosotros debemos de aprender a reconocer para luego poder tratar.
La clasificación diagnóstica parte de establecer la ubicación del problema, ¿no? Y eso es otro tema. Nosotros debemos de saber decir, saber identificar si mi problema transversal está en el maxilar, si está en la mandíbula o si está en ambos, ¿no? Y si esto es netamente dentro alveolar, es decir, pasa que mis dientes simplemente están inclinados hacia adentro o de repente todo el maxilar se me ha quedado estrecho, ¿no? Y al decir todo el maxilar, no estoy pensando solo en hueso alveolar, sino que también el hueso basal, es decir, toda la base apical está realmente muy, muy estrecha, ¿no? Tengo un maxilar compreso. Nosotros vamos a encontrar, según el autor, diferentes formas de reconocer un problema transversal, ¿no? Andrews, por ejemplo, afirma que el ancho maxilar debe ser 5 milímetros mayor al ancho de la mandíbula. Otros autores hablan de 4 milímetros, pero está claro que necesito que el maxilar sea más ancho que la mandíbula, ¿no? Por lo tanto, al restar un ancho menos el otro, pues tendría que sobrarme estos 5 o 4 milímetros dependiendo de lo que me indique el autor. Si yo no tuviese esa variación, pues tendría que pensar que tengo justamente una alteración transversal, ¿no? Y si esa resta de superior y menos inferior resulta siendo negativa, pues estaría frente a un problema transversal por compresión, por déficit, y por tanto un tratamiento a considerar tendría que ser la expansión maxilar, ¿no? Pensando que ejecutando esta expansión maxilar voy a tener la posibilidad de lograr una buena relación oclusal en sentido transversal. Así como en la zona anterior, ustedes tienen claro que tiene que haber un buen overbite y más que un buen overbite, un buen overjet. Lo mismo pasa en la zona posterior. En la zona posterior, entre cúspides vestibulares superiores e inferiores, también tiene que haber esta suerte de continuidad del overbite y del overjet, de modo tal de que nosotros podamos tener una adecuada relación de cúspide superiores palatinas hacia línea surco-central de los inferiores, ¿no? Y viceversa, de modo tal de que yo tenga una estabilidad oclusal dada por esta armonía que tiene que ocurrir en sentido transversal, ¿sí? Ahora, la diferencia entre pensar en expandir o disyuntar va a estar dado mucho en no solo desde dónde viene el problema, sino que si realmente yo lo puedo separar. Y cuando yo quiero separar el maxilar, tengo que recordar esta famosa sutura media palatina, ¿no? Esta sutura media palatina, que si recordamos, está dada por la articulación en la línea media de las porciones palatinas del hueso maxilar, pero también de la porción horizontal de los huesos palatinos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que en el paladar duro en realidad están participando 4 huesos, ¿no? 2 huesos maxilares y 2 huesos palatinos, y pensamos que simplemente es el hueso maxilar. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? Para formar el paladar duro, tenemos la confluencia de estos 4 huesitos, 2 por cada lado, y si está abierta la sutura, pues hay la posibilidad de disyunta. Pero, más allá de la sutura media palatina, tenemos que tener claridad que si esta sutura está abierta, es porque también las suturas circunmaxilares permanecen abiertas, ¿no? Y que cualquier cambio que yo genere respecto a los diámetros y tamaños de las mandíbulas, permítame el término de mandíbulas para referirme a ambos maxilares, como lo hace Testit, va a afectar de todas maneras en toda la economía del cráneo, ¿no? Es decir, no puedo pensar yo que moviendo solo las estructuras referidas, en este caso a la sutura media palatina, no hay ningún cambio en las otras suturas circunmaxilares, ¿no? Es decir, mi articulación, mi ATM se va a afectar, mis arcos cigomáticos se van a afectar, la base nasal se va a afectar, el vomer me va a quedar en el aire, los huesos cigomáticos se van a desplazar. ¿Por qué? Porque existen, ¿no? Estas suturas circunmaxilares que también están en proceso de osificación y que también se van a ver alteradas por estos cambios que estamos haciendo. Y que de hecho cuando los niños, por ejemplo, tienen maxilares estrechos y hay un déficit respiratorio, cuando yo hago un proceso de disyunción,
normalmente también la respiración mejora, ¿no? Justamente porque la base nasal se está ampliando, el piso está descendiendo, el vómer se está centrando, el septum nasal como tal se está centrando y por tanto tengo mayores posibilidades de pasaje aéreo, ¿no? Y si a ello lo complementase con una terapéutica funcional, pues estaríamos mucho mejor aún, ¿no? Entonces, la estructura media palatina es la estructura anatómica sobre la cual vamos a trabajar cuando pensemos en una disyunción. Les decía entonces, el término más amplio es expansión, ¿no? Pero vamos a encontrar que dependiendo de los autores hacen tipologías del mismo, ¿no? La expansión maxilar rápida es otra forma de denominar a la disyunción, ¿no? Es decir, conociendo que la sutura está todavía abierta porque todavía no ha madurado de manera completa los dos hemimaxilares, pues yo podría separar rápidamente estos dos hemimaxilares porque, y puedo hacer una disyunción con la confianza de que entre ambas suturas se encuentra una membrana osteoide que me va a permitir generar nuevo hueso para lograr un maxilar mucho más amplio, ¿no? Mientras que una expansión maxilar lenta es lo que clásicamente vamos a denominar como expansión como tal y se está refiriendo a una expansión dentoalveolar, ¿no? Es decir, estamos básicamente movilizando los dientes con su hueso alveolar y con ello estamos conformando un maxilar, siendo que la base apical es suficiente, ¿sí? Normalmente pensamos en una disyunción en un paciente con crecimiento que no ha logrado maduración completa de sus bases óseas, mientras que una expansión dentoalveolar se puede hacer en ambos, ¿no? Con un paciente jovencito donde solo tiene un problema dentoalveolar, con un paciente ya adulto con dentición y huesos maduros, siendo que solo se puede hacer este manejo dentoalveolar. Si yo tengo un paciente que ya cesó su crecimiento, que la sutura ya cerró, pero necesito disyuntar, entonces ahí estaríamos pensando en una expansión maxilar, pero quirúrgicamente asistida, ¿no? Existiendo diferentes técnicas para poder hacer esto. También vamos a encontrar otros autores que, dependiendo del protocolo de activación, nos hablan de expansiones semirápidas o expansiones pasivas, que eso ya son otros términos que son propios más de terapéutica como tal, diferenciada, ¿no? Clásicamente vamos a encontrar estos primeros que los estoy mostrando acá en negro. Para su consideración, expansión maxilar rápida, conocido como disyunción, expansión maxilar lenta, que es la expansión dentoalveolar, y quirúrgicamente asistida cuando ya la sutura ya se consolida. ¿Cómo vamos a determinar la indicación del maxilar? Hay diferentes métodos, ¿no? Tal vez el más sencillo, les diría yo, es el método de Schwartz. El método de Schwartz que se realiza utilizando modelos de estudio, ¿no? Pero para poder trabajar con estos modelos de estudio, yo necesito buenos modelos de estudio, ¿no? O sea, que realmente tengan fondo de surco vestibular, que se pueda ver completa la emergencia de los dientes para darme cuenta de esto que me están pidiendo, ¿no? Que si sus caras vestibulares son realmente paralelas, convergentes o divergentes. Si yo tengo, imagínense, una mordida cruzada, pero las líneas son divergentes, es decir, ya están hacia afuera, ya no tengo para dónde más expandir, ¿no? Entonces, si yo tengo una mordida cruzada, en ese caso probablemente, en el caso A, yo igual tendré que disyuntar, ¿no? Para tratar de corregir esa mordida cruzada sin inclinación. Mientras que cuando yo tengo, como en el caso de líneas convergentes, ahí es distinto, ¿no? Porque me doy cuenta claramente que en este caso las molares, que es lo que se está diagramando, están inclinadas hacia palatino. Por lo tanto, yo inclinándolas hacia vestibular, corrigiendo esta mala inclinación que tienen, pues podría corregir el problema transversal solo haciendo movimientos dentoalveolares, en cuyo caso pues yo no necesitaría hacer este tipo de procedimientos tipo disyunción, ¿no? Una expansión dentoalveolar sería más que suficiente. Ahora, si yo tengo un problema de un maxilar estrecho, ¿sí? Pero los dientes están los dientes están paralelos como tal, pues podría requerir una combinación de estos movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Cojo el modelo y lo miro desde atrás, ¿no? Una gran ventaja que nos dan modelos bien tomados, ¿no? En las bocas yo no puedo ver las arcadas desde atrás, pero en el modelo de estudio yo sí lo puedo ver desde atrás y viéndolo desde atrás, pues ya tengo la posibilidad de poder hacer esta previsión.
Ahora, sobre estos modelos de estudio clásico, también tengo los modelos de estudio digitales, ¿no? Que es un avance enorme también para la especialidad, porque ya no tengo tanto error humano como se incorpora durante una toma de impresión y un vaciado, ¿no? de modelos en yeso, sino que el escaneo digital me permite a mí lograr poder identificar con precisión estas angulaciones y según eso hacer una propuesta más precisa del cambio que necesito yo hacer. Les decía entonces, ¿no? Que va a ser muy distinto que las molares estén inclinadas de por sí ya hacia vestibular, en cuyo caso yo ya no tengo a dónde más cambiar esa inclinación, versus si las molares están inclinadas hacia palatino, ¿no? En cuyo caso yo sí puedo hacer cambios en esa inclinación, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente esto. Y otro detalle importante también es que muchas veces pensamos que un problema transversal siempre va a ser bilateral, ¿no? Es decir, siempre pensamos que el maxilar está estrecho y está estrecho igual para ambos lados. Y es importante que ustedes sepan que tenemos mucha presentación de alteración transversal unilateral, ¿no? Por lo tanto, siendo uno solo el lado afectado, pues va a requerir una planificación particular para que no termine yo ensanchando más un lado que en realidad ya estaba bien, ¿no? Cuando lo que yo quiero es corregir solo el lado que está compreso. El doctor McNamara también, yo los invitaría de verdad a que cuando puedan revisen sus libros o sus artículos, porque él siendo del equipo de estudio de la Universidad de Michigan, ha contribuido mucho, así como otros autores, en diferentes aspectos, ¿no? De la especialidad. Uno de sus fuertes, ¿no? Porque es claro, cada línea tiene su línea preponderante, ¿no? Es justamente el manejo transversal, ¿no? Entonces, para efecto del manejo transversal, por ejemplo, él tiene unos tips muy sencillos de poder identificar, ¿no? No siendo estas las medidas absolutas para todos los pacientes, él nos dice, ¿no? Que un ancho transversal transpalatino para un paciente adulto, por ejemplo, en promedio debería estar entre 35 y 39 milímetros, ¿no? Y para ello presenta esta suerte de reglita, ¿no? Para los que escuchen la grabación podrán entender qué es lo que se quiso poner con este dispositivo y la foto tomada del artículo, porque justamente nos permite ir viendo cómo es que se va logrando estos anchos transpalatinos normales, ¿no? Mientras que en el caso de un niño más pequeñito nos dice en promedio entre 33 y 35 milímetros. Si yo en contraste nos dice una medida transpalatal menor de 31 milímetros, entonces ahí alerta roja, ¿no? Definitivamente tengo un problema, un maxilar muy estrecho. Ahora, el doctor McNamara también nos dice, ¿no? A veces nosotros nos preocupamos y decimos, doctor, a veces ambos maxilares están estrechos. ¿Qué pasa si yo ensancho el de arriba? Es que el de abajo no, se va a quedar por dentro. Y de hecho, en los artículos que presenta el doctor, pues observa que muchas veces la expansión del maxilar superior es acompañada, ¿no? por la expansión de la mandíbula, siendo que se libera de esa fuerza compresiva, ¿no? Y por tanto puede desarrollar en sentido transversal su componente dentro del alveolar, ¿no? Entonces, ese detalle, por favor, para que ustedes lo tengan muy presente. Y resaltaba el papel del doctor McNamara, porque justamente ustedes en su clínica van a ver que mucho del manejo transversal no necesariamente lo vamos a hacer con el clásico HAS para pacientes muy jovencitos o con un HIRAS clásico para personas con edades un poquito más avanzadas o inclusive adultas, ¿no? Sino que el doctor McNamara nos presenta su disyuntor, al cual a la fecha todos lo conocemos como disyuntor McNamara, justamente como una suerte de HIRAS modificado, ¿no? Que tiene las ventajas justamente del HIRAS típico, que es que no se apoya en mucosa y por tanto no la inflama, no la lesiona, ¿no? Que es un temor frecuente entre nosotros, pero también se libera del problema clásico del HIRAS. El HIRAS, al momento de hacer expansión, tiende mucho a inclinar hacia vestibular a las molares. Y en este momento de inclinación vestibular de los dientes en los que se apoya, también tiene la posibilidad de extruirlos, ¿no? Por lo tanto,
puede tener un problema en el sentido de generar incrementos verticales, ¿no? Imagínense si yo tengo un paciente con paladar, con maxilar estrecho y además una tendencia a la mordida abierta, si yo le pongo un jade atípico, pues le voy a abrir más la mordida, ¿no? Entonces, el doctor McNamara hace su modificación considerando barreras acrílicas en la zona oclusal, ¿no? Relieves acrílicos en la zona oclusal, de modo tal de que al aparato le emite control vertical, ¿no? Y no solo control de vertical, sino también control de la inclinación de los dientes que está utilizando como punto de apoyo, ¿no? De ahí que pueda hacer un movimiento más controlado, no solo en sentido de disminuir la inclinación dentoalveolar de las piezas dentarias sobre las cuales se apoya, sino que también nos dice, nos da una intrusión relativa, ¿no? No es una intrusión pura, ojo, este control vertical nos da una intrusión relativa, siendo que no permite la extrusión de los dientes sobre los cuales se está apoyando, pero sí favorece la extrusión o la migrodoncia de los dientes sobre los cuales no se está apoyando. Por lo tanto, sí nos da un manejo vertical interesante, ¿no? Entonces, este aparato, les decía, el disyuntor de McNamara es un aparato bastante versátil, que lo vamos a poder utilizar en diferentes situaciones y los invito de verdad a que cuando tengan la oportunidad de utilizarlo, cuando tengan un problema transversal, consideren la posibilidad de utilizarlo, ¿no? Ahora, un artículo bastante simpático que me gustó respecto al uso de este disyuntor McNamara, se los quería presentar aquí, ¿no? Y es en el sentido de que nosotros muchas veces tenemos temores respecto a utilizar cierta aparatología para pacientes que tienen problemas sistémicos, ¿no? Y en este caso, este reporte de dos casos clínicos nos hablan de pacientes con problemas de hemofilia, ¿no? Donde el aparato de McNamara, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ha sido el aparato de elección, donde en uno de los casos, por ejemplo, en la zona de cementación, presentó una irritación importante, pero que luego fue controlada, mientras que en otro de los casos, pues algunos de los dientes decidos, siendo que estamos cementando los aparatos en dentición mixta, se quedaron en el aparato, ¿no? Pero cualquiera fuese el caso, el aparato en estos pacientes con una comorbilidad importante, pero lógicamente controlada, ¿no? Por ello es que es parte de un manejo multidisciplinario, es que lo podemos ver nosotros reportado, ¿no? Manejado en estos journals que van más allá de simplemente el manejo ortodóntico, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Estos temores, estas inseguridades respecto a cuál sería la mejor opción de aparato o es que no se puede utilizar nada en este tipo de pacientes, pero se puede observar que un adecuado manejo multidisciplinario pues les permite, ¿no? A estos pacientes también y otros similares tener opciones de mejoras de sus condiciones, en este caso transversales. Otro detalle que ustedes tienen que tener muy presente y que no se vayan a molestar es que, bueno, y si se molestan tampoco no podemos hacer nada, es que si yo tengo un paciente con un problema transversal y sospecho que hay un problema esqueletal, pues las radiografías frontales o posterior-anteriores también pasan a ser un elemento obligatorio de solicitar, ¿no? Y un análisis frontal de Ricketts, por ejemplo, probablemente es algo en lo que nosotros como docentes los tendríamos que asistir para que completen su diagnóstico, ¿no? Para que completen su plan de trabajo, perdón, para llegar al diagnóstico definitivo, porque va a ser muy importante que podamos determinar cuán afectado está transversalmente la base ósea, ¿no? Para poder saber cuánto del componente alterado es dentario, cuánto del problema es esqueletal y si efectivamente el problema es de toda la base maxilar, de toda la base apical o inclusive hay un componente visigomático, ¿no? Entonces, esta radiografía va a pasar a ser obligatoria para cuando, a decir de muchos de los especialistas, cuando yo vea un problema transversal y sospeche que hay un componente esqueletal, ¿no? Porque como ustedes bien saben, las radiografías laterales de cráneo, pues, nos dan imágenes sobrepuestas, ¿no? Y no tienen la posibilidad de discriminar lado derecho y lado izquierdo, ¿no? Como sí lo tiene una radiografía frontal, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo es que, dependiendo del caso que se nos presenta, pues
mi batería de exámenes básicos no va a ser suficiente. Hace un momento les mostraba el caso de un supernumerario incluido, ¿no? Con la necesidad de una tomografía con BIM, doctor, pero eso no está en el récord, eso no es parte de la secuencia que a mí me piden. Sí, pero el caso lo necesita. Doctor, pero usted dice que tengo que hacer una postura anterior, pero en la secuencia de pasos que a mí me piden, en ningún lugar me exige. ¿Usted por qué me exige? Yo no te lo exige, yo no te lo exijo. La condición clínica del paciente te lo exige, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras mayores datos tenga yo respecto a la complejidad de lo que se está presentando como alteración, voy a tener mayor posibilidad de tomar las mejores decisiones, ¿no? En favor de la salud y bienestar de este paciente. ¿Qué factores tendríamos que tomar en cuenta? Ojo, la sutura va cambiando dependiendo de la edad y el desarrollo óseo de la persona, ¿no? Entonces se van a producir cambios principalmente, no solo a nivel dentalveolar, sino también cuando la terapia es aplicada dependiendo del momento, ¿no? Pacientes más jovencitos van a tener estas presentaciones en T, luego conforme van avanzando en dentición mixta, en Y, perdón, luego vamos a tener una presentación en T, y luego vamos a tener una presentación más ondulante, ¿no? Eso a decir del doctor Melsen, que también es un capo en desarrollo craneofacial, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder también entender cómo es que esto va siendo dinámico, ¿no? Y no es como nosotros estamos pensando que la osificación es rectilínea. Es decir, cuando nosotros pensemos en disyunción, cuando sea la alternativa a la disyunción, y sí, pues veo que hay un problema transversal importante y que no basta con inclinar las molares hacia afuera, sino que tengo que movilizar toda la base apical. Recuerden esto, ¿no? Esto clásico que ustedes vieron en sus primeros cursos de anatomía, ¿no? Aquí cuando ustedes tenían su cráneo y era pues el elemento con el que prácticamente dormían, ¿no? Porque sabían que tenían que aprobar el curso. ¿Qué les dijeron ustedes? Recuerden que los maxilares superiores son dos huesitos y que tienen diferentes suturas. ¿Cuáles son esas suturas? Hacia arriba con el hueso frontal, hacia arriba y al centro con los huesos nasales o propios de la nariz, siguiendo arriba pero hacia atrás, hacia la porción orbitaria que tengo los huesos lacrimales o ungui, complementando, ¿no? La órbita que tengo acá, los huesos cigomáticos, hacia atrás para completar el paladar duro que tengo, los huesos palatinos, para cerrar, ¿no? Parte de la entrada al seno maxilar que tengo, los cornetes, ¿no? Y finalmente en la zona media entre los huesitos que tengo, el hueso Gómez haciendo parte del septum nasal. Y es más, si nos vamos un poquito más hacia atrás, nosotros sabemos que los maxilares de igual manera tienen relación con las apófisis pterygoides de los huesos esfenoides, que hacia la parte central también y posterior tienen relación con los etmoides, es decir, las suturas circunmaxilares están presentes, son una realidad, son importantes, y cuando yo hago modificaciones a nivel de la sutura intermaxilar o la sutura media palatina, como lo quieran decir, también se van a afectar la estabilidad de las otras suturas, ¿no? Y por tanto, este cambio puede ser positivo como no necesariamente ser. Para suerte nuestra, en la mayoría de los casos, esos manejos transversales terminan siendo beneficiosos para el paciente. Pero también es algo que ustedes tienen que tener claro cuando buscan disyunciones quirúrgicamente asistidas. Cuando buscamos disyunciones quirúrgicamente asistidas o cuando hacemos tratamientos de disyunciones en pacientes cuya sutura ya cerró, ¿no? Pero decimos, no, quiero ensanchar de todas maneras, sea que fresen, sea que pongan mini tornillos, tienen que saber que están abriendo esa sutura, pero no las otras suturas, ¿no? Entonces, de ahí que la evidencia es bastante controversial respecto a los cambios que se tienen que hacer, ¿no? El tema de las fuerzas también es algo que ustedes tendrían que considerar. Yo les presentaba la imagen de este pacientito porque efectivamente a la consulta nos llega todo tipo de pacientes, ¿no? En este caso tenemos un paciente que ha sido postoperado por fisuras palatinas, fisuras labial-yuelo-palatinas, ¿no? Vemos las secuelas, vemos la fístula todavía presente y viene para un manejo ortoquirúrgico, ¿no? Lamentablemente, les decía temprano, cuando yo tengo factores generales importantes, afecta la presentación de los maxilares. Ustedes se dan cuenta del apiñamiento importante que tiene. Pero bueno, fuese que solo el problema
sea el apiñamiento. El problema es que en general tengo un hipodesarrollo de ese maxilar superior y como parte de mi tratamiento yo voy a necesitar, como parte de mi manejo ortoquirúrgico, pues expandir este maxilar, ¿no? Entonces uno diría, doctor, pero en ese proceso de expansión ¿va a abrir más la fístula? Sí, probable, es un hecho que sí, el cirujano lo sabe, la familia lo sabe y lo autoriza, porque si no, no habría otra forma de hacer este tipo de correcciones. Podemos tener aparatos fijos, podemos tener aparatos removibles. Estos aparatos son como los que ustedes conocen, son manejos básicamente dentro alveolares, ¿no? No van a hacer un cambio a nivel de bases óseas, ¿no? Simplemente dependiendo de la activación que le haga, voy a poder ganar diámetro transversal, pero les decía solo con manejo dentro alveolar, mientras que cuando yo necesito pensar en cambios más interesantes, más fuertes, necesito hacer mayores cambios. Por ejemplo, voy a tener el disyuntor de Haas, si es un disyuntor neto, ¿no? Con particularidades importantes, ¿no? Mucha gente no necesariamente le gusta usar el disyuntor Haas por esto, ¿no? Porque el tornillo está directamente enterrado en porciones o pantallas acrílicas que van apoyadas contra la bóveda palatina, ¿no? Entonces, al momento de apoyarse contra la bóveda palatina, genera pues justamente un aplastamiento de la mucosa que se encuentra a ese nivel y mientras se da el proceso de expansión rápida, pues no se permite higienizar de manera adecuada la zona, ¿no? Por lo tanto, cuando se requiere hacer el cambio de este aparato, normalmente vemos una mucosa bastante dañada, ¿no? Producto de la utilización de ese aparato, pero que se recupera, ojo, ¿no? Es un aparato bastante útil, bastante bueno, bien indicado, nos da resultados bastante importantes, ¿no? El Hyrax, por su parte, tiene pues la ventaja de que se libera de estas placas acrílicas, ¿no? Pero con la dificultad de que se apoya solo en piezas dentarias. Entonces, apoyándose solo en piezas dentarias, pues también tiene mayor probabilidad de que se inclinen más los dientes, ¿no? Sin que necesariamente toda la base se vaya a mover. No digo que el Hyrax no pueda disyuntar, puede hacerlo, ¿no? Pero en todo caso, dependiendo del protocolo de activación, puede funcionar como un disyuntor, como puede funcionar como un expansor. Una modificación interesante, les decía hace unos momentos, es el disyuntor de McNamara, ¿no? El disyuntor de McNamara es un aparato muy bueno para ser utilizado en dentición mixta por los controles que les decía, ¿no? Ese control vertical, ese control de inclinaciones, liberándose también de la mucosa palatina, pero perulizando las piezas dentarias, nos permite a nosotros hacer cambios interesantes, ¿no? Rápidos en los maxilares como tal, ¿no? El control oclusal es importante, el ajuste oclusal es importante para que pueda funcionar de manera adecuada. Y la terapéutica en Marte exige, sí, que tengamos un mayor conocimiento, no solo biomecánico, sino también anatómico, ¿no? Para tener claridad de cuándo está indicada su utilización, ¿no? La dentición permanente tiene su claridad, la dentición mixta, pues se utiliza así, ¿no? Cuando no tengo justamente los requerimientos de apoyo, los pilares que me da, que se habilitan cuando busco un Hyrax o busco un McNamara o busco un Haas, o sea, tengo donde apoyarme, por lo tanto puedo indicar el aparato. En el caso del Marte puede ser utilizado cuando no se tiene esos apoyos, ¿no? en la zona anterior. Pero igual, ¿no? Habría que evaluar el costo-beneficio, habría que evaluar qué es lo que me va diciendo la evidencia respecto a lo que nosotros vamos utilizando. A la fecha tenemos mucha evidencia clínica importante, ¿no? De resultados interesantes que se van dando, pero una vez más, ¿no? Nosotros como odontólogos, los ortodoncistas, a veces no estamos muy acostumbrados a investigar y a publicar de manera adecuada, entonces todavía nos falta construir mejor nuestro cuerpo de evidencia científica, ¿no? Pero mientras tanto sí tenemos bastante de evidencia clínica significativa y es un poco lo que vamos mostrando, ¿no? Les decía entonces, Haas, Hyrax y McNamara están súper vigentes, ¿no? Marpe también se está utilizando y particularmente pues entre los clásicos les diría que revisen los trabajos del doctor McNamara porque de verdad que su aparato nos da bastante seguridad en el manejo, ¿no?
muchas veces nos liberamos de las bandas, ¿no? Porque puedo con el acrílico ferulizar, entonces tiene muchas ventajas interesantes, ¿no? A ser consideradas. Bueno, hay otros artículos que les estábamos dejando aquí respecto a evidencia de cuáles son los cambios que me dicen que se pueden lograr con aparatos como por ejemplo un cuadrelis, ¿no? Los cuadrelis de los aparatos fijos para expansión dentalveolar son de los que mejores resultados nos dan, ¿no? Siendo un aparato bastante sencillo, bastante económico en su construcción, si lo manejamos de manera adecuada, si lo activamos de manera adecuada, nos puede hacer activaciones interesantes, ¿no? Y para el caso suyo, pues es una preparación bastante simpática, resultados muy bonitos que los pacientes nos agradecen, ¿no? Justamente por lo que se puede lograr. Les decía a su vez que todavía hay mucho por construir respecto a la evidencia científica en referencia al manejo transversal, y que bueno, tenemos aparatitos menores, ¿no? Con las placas activas que ustedes van trabajando, que nos permiten hacer expansiones y que podemos hacer también manejos transversales interesantes, como les decía, durante la dentición mixta, durante la dentición decidua, hay que tomarlo con pinzas, pero sí es importante que sepamos que hay que hacer manejos adecuados, racionales de estos problemas transversales, y que de hecho en términos de prioridad el común de los especialistas recomienda que tengamos como protocolo, si bien es cierto todas las alteraciones hay que atenderlas, pues la transversal debe de estar entre los primeros a atenderse, ¿no? Siendo que cuando movemos el componente transversal, muchas veces estamos moviendo también el componente sagital y vertical, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? De ahí la importancia de que podamos hacerlo. Les decía hace un momento de los aportes que nos pueden dar el cuadrelis, la versatilidad de los mismos, y sí tener algo muy presente, ¿no? En estos manejos expansivos siempre va a ser importante la sobrecorrección, no se olviden de ello. Por favor, al margen del aparato que ustedes vayan a manejar, piensen que se presenta mucho de recidiva cuando nosotros hacemos este tipo de manejos, ¿no? Se sabe que puede haber una recidiva entre 2 a 3 milímetros, y de ahí que el común de especialistas recomienden siempre una sobrecorrección, un sobremanejo de ese mismo orden, ¿no? De espacios, de 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Y no olvidar también el tema de contener lo que hemos hecho, ¿no? Aún sabiendo que va a haber esa sobrecorrección, pues yo no podría, habiendo logrado el resultado querido con corrección, retirar el aparato y dejar al paciente sin nada, ¿no? Eso sería lo peor que yo podría hacer, porque el neohueso que se está formando a nivel de la sutura todavía requiere un proceso de maduración y de estabilización. Y nosotros sabemos que cuando el nuevo hueso madura también ejerce un proceso de contracción. Entonces en esa contracción podría ser que recidive mucho de lo que hemos hecho, si es que no planificamos dentro de ese tratamiento la retención. A veces nos alocamos y le decimos al paciente, ¿no? Para que entre sí o sí, sí, mira, este aparato se activa y el resultado es en este tiempo rapidito, y no te preocupes, ya tengo tu problema resuelto. Ya. Y el paciente se queda con la idea, por ejemplo, que en una expansión rápida, en 1 o 2 semanas, su problema está resuelto y ya no quiere más el aparato. Cuando tan importante como la fase activa, o tal vez más, es la fase pasiva y la fase de contención de los resultados, ¿no? Si no tenemos claro eso, en realidad ni deberíamos de empezar, ¿no? Es lo mismo que cuando ustedes hacen un tratamiento de conductos, ¿no? Si al paciente no le han indicado que luego requiere una rehabilitación, una reconstrucción, ni deberían de utilizarlo, ¿no? Porque estaríamos haciendo un daño en el sentido de hacer algo que sabemos que no va a tener los resultados en el tiempo, que es de lo que se trata esto, ¿no? De tener resultados estables. Entonces, por favor, siempre planifiquen el manejo con sobrecorrecciones. Ya les decía, vamos a hacer expansión rápida, entendido como disyunción, y expansión lenta, entendido como cambios simplemente dados por inclinaciones de las piezas posteriores, siendo que estamos haciendo manejos dentoalveolares, ¿sí? Y una vez más, al margen del problema dentoalveolar que presente mi pacientito, yo necesito determinar cuánto del problema es
esqueletal, cuánto del problema es dentario. Y para eso sigue siendo, salvo que ustedes puedan hacer un escaneo de la globalidad del paciente o tengan una combin de campo amplio, la posterior anterior sigue siendo el examen de elección, ¿no? Para poder determinar estas alteraciones. Y una vez más, el problema no solo es transversal de la sección anterior, sino que si ustedes se dan cuenta, en este caso, también puede presentar problemas en la zona anterior, ¿no? Y una vez más, la discrepancia de líneas medias es el problema transversal por excelencia a atender y nosotros lo podemos ver aquí de manera comprometida bastante, ¿no? Adicional a ello, fíjense que tengo un problema acá de los factores locales que hablábamos al inicio de la primera parte de esta sesión, ¿no? En el sentido de cómo los dientes pueden tener alteraciones de forma, y estas alteraciones de forma nos generan un reto adicional, ¿no? Porque tendría que ver yo qué voy a hacer con este diente que parece un geminado que de todas maneras me va a dar va a ocupar un espacio mayor en la arcada, ¿no? Como parte de mi preparación también tengo que definir si voy a mantener ese ancho o lo voy a poder reducir, probablemente endodonciar, para poder hacer el manejo adecuado, ¿no? Y bueno, manejemos todo con sentido común. De eso partía el artículo de McNamara, no es expandir por expandir, ¿no? De ahí que presentaban esta expansión, que lógico es una expansión solo de modelos, ¿no? No es que realmente se dice así. Y nos dicen en el sentido de que no hagamos pues expansiones a la loca, ¿no? Una sobrecorrección es eso, ¿no? Un poco de sobrecorrección. Tampoco es ir abriendo todo lo que se nos ocurra sin tener claro cuánto es lo que necesitamos expandir, ¿no? Normalmente este tipo de aparatos nos van a dar, por excelente que sea el aparato, y nosotros creamos que todo el cambio se está dando realmente a nivel de bases apicales, en realidad la evidencia y ya las evaluaciones 3D nos dicen que de todo aquello que nosotros pensamos que es cambio apical, en realidad, en la mayoría de los casos, el cambio solo es del 30% a nivel de la base apical, ¿no? El otro 70% está dada por un componente dentro alveolar, ¿no? Es decir, arcadas que se van remodelando en respuesta a esa fuerza que se le incorporó. Y les decía también que existen reportes de de cambios, ¿no? Que se han hecho no solo en disyunción, sino también en expansión, en el sentido de que también muchas veces solo estamos pensando al momento de hacer el cambio en la zona media de la sutura y no estamos pensando en las paredes vestibulares de las piezas a expandir justamente, ¿no? Y no recordamos el biotipo gingival y el biotipo óseo, ¿no? ¿Qué pasa si su hueso es muy delgadito y yo empiezo a disyuntar, ¿no? O empiezo a expandir, de repente la raíz termina perforando el hueso. Entonces, y que no es más frecuente de lo que ustedes se podrían imaginar, ¿no? Justamente a partir de colegas que ven en el aparato como sencillez en su utilización, y de hecho es sencillo la utilización, ¿no? Lo difícil o lo particular que hace al especialista es la correcta indicación del aparato. Nosotros sabemos cuándo indicarlo, ¿no? Y si se requiere hacer alguna adecuación para que funcione adecuadamente, como en este caso una corticotomía, pues también le indicaremos, no porque se nos ocurra hacerlo ni porque queramos hacer una intervención quirúrgica más, sino porque tenemos claro que con eso podemos elevar el pronóstico en niveles desfavorables importantes para el paciente, ¿no? Y es en ese sentido que en este caso que nos reportan, justamente para poder hacer ese cambio, entendiendo que hay un cambio importante que hacer, es que nos reportan justamente esta corticotomía, ¿no? Esta corticotomía para poder tener este nuevo hueso en estas zonas y no tener pues dientes generando dehiscencias, ¿no? O secuestros óseos o perforaciones. Y nada, también tenemos reportes entiendo que en la sesión anterior lo habrán visto, de expansiones dentoalveolares que se pueden hacer con braques de autoligado, con formas particulares de poder hacer estos manejos. Y les diría que también, ¿no? En pacientes adultos jóvenes, se pueden lograr cambios interesantes sin necesidad de utilizar mucha aparatología. Bueno, quería cerrar
esta segunda sesión reiterando lo dicho al inicio, ¿no? Nuestros pacientes tienen problemas en los 3 planos del espacio. Uno de esos 3 planos del espacio es justamente el componente transversal. Ante los problemas o las maloclusiones con componente transversal, si yo he determinado que efectivamente hay un problema de mordida cruzada, hay un problema de maxilar estrecho, existe la necesidad de que ese maxilar y esa arcada dentaria se expanda, entonces solo en esas condiciones es que yo voy a proponer la posibilidad de expandir ese maxilar. Si esa expansión del maxilar se necesita hacer con todo y base ósea, estamos frente a una expansión maxilar rápida, a lo cual se le conoce clásicamente como disyunción. Pero si nosotros estamos claros en que no necesito mover las bases óseas, sino que es suficiente con hacer cambios dentoalveolares, por lo tanto la activación, el protocolo de activación es más lento, a eso se le conoce como expansión maxilar lenta, o algunos reportes a eso lo llaman netamente expansión y al primero lo llaman disyunción. Existe la necesidad también en algunas ocasiones de disyuntar, y si es que la sutura ya se ha consolidado, pues probablemente se tendrá que hacer con procedimientos quirúrgicos en asistencia a esta respuesta biológica que no se va a dar de manera adecuada si es que no hay esta cirugía de por medio. Los invitaría de verdad a que en las siguientes sesiones puedan aprovechar un poquito más a sus docentes, porque vuelvo y les indico lo que les dije temprano. A nosotros nos interesa mucho el poder contribuir con ustedes y su formación, y estamos convencidos que estos espacios pues son los espacios que nos deberían permitir ellos, ¿no? Por lo demás, nada, a todos ustedes y doctor Marengo,